Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a un sábado de paz. La paz es algo extraordinario y a veces se ve truncada por la mala gestión que hacemos de nuestras emociones. En el libro de Proverbios, el capítulo 25 y el versículo 28 dice: como una ciudad amurallada, sin muralla y expuesta al peligro, es quien no sabe dominar sus impulsos. Vivimos en un mundo donde casi todo es emocional. El ser humano en sí mismo es emocional. Y decir que las emociones no nos afectan sería una contradicción. Dios mismo nos hizo como seres emocionales. Sin embargo, la autogestión de la emoción se va a convertir en una escuela que durará o permanecerá a lo largo de toda nuestra vida. De hecho, hay dos maneras de hacer un fuego. Se puede hacer con leña o con semillas. ¿Cuál escogerías tú? Quizás parecería una tontería elegir hacer fuego con semillas, pero si piensas bien, el fuego que se hace con la leña es inmediato, es un fogonazo, pero el fuego que se produce a través de la semilla produce continuidad. Se trata de plantar, porque la semilla tiene el poder de cambiar lo que nos rodea. Jesús era una persona capaz de plantar semillas en las personas que estaban a su alrededor. Él nunca quiso simplemente cambiar su manera de pensar, sino que les dio herramientas para crecer y subsistir por ellos mismos en este mundo difícil. Sabiendo que Satanás es un hábil luchador contra nosotros, nos dio herramientas para que pudiésemos sobrevivir en este campo de batalla. Él no quería que la gente finalmente le siguiese por las cosas milagrosas que podía hacer Jesús, sino por el hecho en sí de haber entendido que Él es la fuente de vida, la fuente de solución para cada uno de nuestros problemas. Él no quería transformar a sus discípulos en héroes, sino quería transformarlos en personas sensibles a la voz de Dios. El maestro parecería sencillo en la forma de predicar, pero la historia nos demuestra que esa sencillez triunfó a lo largo de la historia. Solo en 2 ocasiones Jesús pidió explícitamente que nosotros le imitásemos, y esas 2 ocasiones están asociadas a 2 conceptos que hoy día parecen desacreditados: la mansedumbre y la humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Si tú le dices a alguien que es una persona mansa o que es una persona humilde, quizás se enfada, porque tiene unas connotaciones descontextualizadas en las cuales parece un signo de pobreza, pero son 2 símbolos del carácter precioso que Jesús quiere plantar en cada uno de nosotros. Y para llegar a ser mansos y humildes, evidentemente tendremos que tener la capacidad de controlar nuestras emociones. El maestro poseía una extraña sabiduría, y esa sabiduría no consistía simplemente en dar respuestas inmediatas a las preguntas que le hacían o a los problemas que le planteaban, porque en esa inmediatez los seres humanos solemos meter la pata. Muchas de las ocasiones en las cuales se nos arrincona entre la espada y la pared, nos vemos en la obligación de dar respuestas inmediatas para no parecer que estamos fuera de contexto o simplemente por no parecer tontos. Y en realidad la gran estupidez de nuestra vida es hablar sin pensar. Ya decía Nietzsche que no podemos controlar las emociones, sino que las emociones nos llegan a nosotros sin esperarlas. Pero sí podemos decidir cómo enfrentarlas. Es verdad que a veces las dificultades de la vida nos hacen tomar solamente 2 respuestas ante una situación complicada: atacar o huir. Y finalmente esas 2 se van a convertir como en las 2 únicas opciones en la vida. Hay personas que caminan por la avenida de los antónimos: bueno, malo, justo, injusto, feo, bueno, correcto, incorrecto.
Y parece que solamente hay esas dos opciones, pero en el mundo el Señor nos presenta la posibilidad de ser mucho más multifocales, tener la capacidad de ver otras realidades. Ya fue el profesor Goleman, Richard Goleman, o Daniel Goleman, hablaba acerca del concepto de la inteligencia emocional, ¿no? La capacidad de controlar las emociones. Los seres humanos solemos tener un recorrido mucho más rápido en nuestro sistema límbico a través de la amígdala, y ese sistema hace que nosotros reaccionemos y no demos respuestas, sino simplemente una reacción de defensa o de huida, ¿no? Y el proceso es mucho más rápido. El ser humano generalmente piensa con la parte frontal, ¿no? La amígdala hace un recorrido más rápido al sistema o al cerebro que podríamos llamar reptiliano, ¿no? Como dirían los psicólogos. Este proceso se llama asalto emocional. Nosotros somos capaces de controlar el asalto emocional cuando antes de contestar o de reaccionar simplemente paramos y pensamos cuál es la respuesta adecuada, procesamos la situación. Una vez a Jesús se le arrinconó entre la espada y la pared con una mujer que había sido tomada en el acto mismo del adulterio. Y preguntaron a Jesús una pregunta que solamente tenía dos opciones. La ley de Moisés dice, esta mujer debe morir. ¿Tú qué dices, pues? La otra opción era que si Jesús se tomaba la justicia por su mano, aquellos hombres habían tramado hacerle caer de cualquiera de las formas. Si negaba la ley de Moisés, lo acusaban de no ser un cristiano o un judío piadoso, cumplidor de la ley. Pero si decidía que debía apedrearse, sería acusado delante de las autoridades legales del momento, las autoridades romanas, de tomarse la justicia por su mano. Así que Jesús hizo algo curioso, hizo algo que trastornó y transformó la forma de reaccionar ante las emociones. Se agachó y comenzó a escribir en el suelo. No dijo ni una sola palabra, simplemente comenzó a escribir en el suelo. No nos dice las Escrituras qué es lo que escribió en el suelo, pero fue lo suficientemente poderoso como para calmar la conciencia y las voces acusadoras de aquellas personas que estaban en aquel lugar. Y el texto nos dice que desde el más joven hasta el más anciano, todos se fueron de aquel lugar. Jesús podía haber dado una respuesta inmediata, pero no había satisfecho todas las necesidades que hay en el corazón del ser humano. Por eso muchas veces nosotros, cuando simplemente reaccionamos, hacemos justicia, sí, porque damos una respuesta inmediata, pero no respondemos a las cosas profundas que hay en el corazón del hombre. Nos preocupamos demasiado de cuidar la corteza exterior, lo aparente, pero quizás hemos desatendido cultivar la parte interior de las personas. Y Jesús se preocupa por eso, y se preocupa por ti en esta tarde, para decirte que no eres esclavo de tus emociones, sino que nos da un proceso de renovación a través de la manera de pensar. Romanos 12 dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo dicen, si alguien te hace mal, tú responde mal, si alguien te grita, tú grita, si alguien te empuja, tú empuja. Pero Cristo nos ha dado una opción más. Hay una opción mucho más válida y más poderosa, que es la de responder de la única manera que el mal puede ser vencido. La Biblia nos dice que la única manera para vencer el mal es a través del bien. Así que yo te animo en esta semana a intentar desafiar el control de tus emociones, pagando con una moneda totalmente diferente a la que la gente te trata a ti. Pagando bien por mal, porque de esta manera, dice la Escritura, ascuas amontonamos sobre la cabeza de nuestros enemigos. Que Dios te bendiga y bendiga muchísimo tu hogar y tu casa.